Hola a todos. La vaquita marina, el tiburón ángel, el panda rojo… Apostamos a que ni siquiera has oído los nombres de estos animales. Y no es de extrañar, todos ellos están al borde de la extinción y probablemente pronto se conviertan en simples imágenes en los libros de textos de biología. Ahora te diremos por qué ha ocurrido y qué intentan hacer los científicos al respecto. ¡Adelante! Estas antiguas tortugas de Bangladesh pesan más de 50 kilos. Incluso podría arrancarte la mano de un mordisco. Pero en realidad son bastante inofensivos y están acostumbrados a ser alimentados, porque no tienen otras fuentes de alimento en este lago. Esta especie es conocida como tortuga bostami, por el nombre del templo donde se encuentra el lago. Este animal se ha encontrado un par de veces en otros lugares en estado salvaje, pero no se sabe con seguridad el número total de la población. En cualquier caso, la población de estas tortugas era tan reducida que en 2002 los científicos las declararon completamente extinguidas. Pero la buena noticia es que los biólogos locales están criando de nuevo esta especie de tortuga y confían en poder criar al menos 1000 para 2030. En este caso, no hace falta ser biólogo para darse cuenta que este animal lleva mucho tiempo en nuestro planeta. Esta es una tortuga de caparazón blando del Yangtze. En promedio, estos animales viven 400 años. Sin embargo, esto no le ha ayudado en absoluto a mantener su población. Imagínate, en la actualidad solo hay 3 individuos de esta especie con vida: una hembra, un macho y otra tortuga de sexo no identificado. Esto se debe a que en los países asiáticos la carne y el caparazón de las tortugas se utiliza en la cocina y en la medicina tradicional. Pero, ¿qué están esperando? Es hora de llevar a estos dos de luna de miel y esperar la descendencia. Pero no es tan sencillo. Esta parece una historia de telenovela. El macho vive en un zoológico de China, mientras que la hembra vive en estado salvaje en Vietnam, y es muy difícil juntarlos. En cualquier caso, estamos más preocupados por las relaciones de estas tortugas que por las nuestras. En el dibujo animado Río vimos las aventuras de 2 loros, Blue y Perla. La historia son los únicos especímenes de su especie, y por desgracia los guionistas no estaban mintiendo. Hay muy pocos guacamayos de X-Pigs en Brasil, y no existe ninguno en estado salvaje. La especie fue declarada extinta hace tan solo 20 años. En la actualidad, las aves solo se crían en cautividad mediante inseminación artificial. ¿Por qué? Sencillamente, la infertilidad es muy alta en estas aves como consecuencia de un parentesco demasiado estrecho. Por favor, dinos que acabamos de entrar en un set de Netflix y que estos no son animales reales. Millie Bobby Brown saldrá de alguna parte y salvará a todo el mundo, ¿no es así? Amigo, puedes respirar tranquilo. Estás ante uno de los animales más inofensivos de la Tierra y también uno de los más raros. Se trata del ajolote, un insólito anfibio originario de México que los antiguos aztecas consideraban una deidad. Aunque los ajolotes son renacuajos, pueden reproducirse como adultos. Tal es la peculiaridad de su fisiología. Además, los ajolotes pueden respirar no solo con los pulmones, sino también por la piel. Y lo más importante, tienen una increíble capacidad de regeneración. Si pierden la cola, las branquias o incluso una pata, al ajolote le vuelve a crecer esta parte del cuerpo en un par de meses. Por desgracia, estas increíbles criaturas están en peligro de extinción. El hecho es que su hábitat natural, el lago de Xochimilco, en México, se ha hecho menos profundo con los años. Sin embargo, esta valiosa especie se está criando activamente en acuarios y estanques artificiales de todo el mundo para preservarla. Desde la distancia, este animal parece un rinoceronte, pero solo desde la distancia. Si te fijas bien, las diferencias son evidentes. En primer lugar, estos animales tienen un cuerno en lugar de 2. También son mucho más pequeños que sus parientes y llevan una vida aislada, prefiriendo la soledad a la vida en grupos grandes. Aparentemente esta es la causa del problema más importante. No quedan más de estos animales en la naturaleza. Debido a la caza furtiva, cada vez quedan menos especímenes que puedan reproducirse. Y por eso el rinoceronte de Java está ahora condenado a vivir en una reserva natural en Indonesia. El rinoceronte de Sumatra es otra especie muy afectada por los cazadores furtivos.
Por cierto, también es el miembro más pequeño de la familia. Rara vez pesa más de 1 tonelada. Eso en comparación con las 5 toneladas que pesa un rinoceronte blanco. Lo que también es sorprendente es la antigüedad de esta especie. Apareció entre 16 y 23 millones de años atrás. Sin embargo, hoy en día el animal está en grave peligro de extinción debido a la caza por sus cuernos. Sin embargo, la cría en cautividad aún no ha tenido mucho éxito. El comportamiento de la especie aún no ha sido suficientemente estudiado por los biólogos. La mayoría de las ballenas no tienen miedo de los humanos, pero tampoco tienen muchas ganas de conocerlos. Pero la ballena franca glacial es la excepción. Es extremadamente amable y tiene una buena relación con la gente. Y por desgracia esto puede haberla condenado a desaparecer. Antes había miles de ballenas de esta especie, pero hoy no hay más de 350 ballenas francas en todo el mundo. La razón, como con muchos otros animales en peligro, es la caza furtiva. Pero lo más preocupante es que las pocas ballenas que quedan eligen vivir en la costa del Atlántico, que está literalmente plagada de redes y barcos de pesca. Las ballenas se enredan con las redes y chocan con los barcos, y nadie sabe cómo resolver este problema. Pero la gente bondadosa sigue intentando rectificar la situación. Por ejemplo, han conseguido redirigirse algunos barcos para reducir la probabilidad de trágicas colisiones. A primera vista parece un hurón común, pero no, este es el turón patinegro americano, un animal que está al borde de la extinción. Porque este animal casi ha desaparecido del mapa de América del Norte. En el siglo XX, los agricultores exterminaron activamente a los perritos de las praderas, animales que son el 90% de la dieta de los turones patinegros. Hasta cierto punto se pensaba que el turón patinegro americano se había extinguido por completo y ya no se podía encontrar en estado salvaje. Pero fue posible capturar varias decenas de animales para criarlos y ahora se espera recuperar la población de turones patinegros americanos. Además, en febrero de este año, científicos estadounidenses consiguieron criar un solo espécimen clonándolo con material genético que había estado congelado desde la década de 1980. Esta temible ave da miedo a la vista. Imagina ahora que su envergadura es de unos 3 metros. Es una pena que nuestros descendientes probablemente nunca vayan a ver a este animal en persona. Actualmente quedan unos 200 individuos del cóndor californiano, pero solo la mitad de ellos pueden continuar el linaje. Los científicos ya han probado varias cosas, como recoger los huevos de las aves con la esperanza de que se muestren más entusiastas a la hora de tener descendencia. Pero la idea fracasó y la población llegó a ser de menos de 30 pájaros. Hoy la situación es ligeramente mejor, pero las aves siguen amenazadas por muchos peligros, como las balas de plomo que comen accidentalmente junto con la carne de los animales abatidos por los cazadores. Por eso casi todos los cóndores californianos viven en cautividad. Parece imposible creer que la cara de este mono sea realmente así. Parece una máscara de algún tipo. Por cierto, tenemos suerte de ver estas imágenes. Hasta los años 90, los científicos estaban convencidos de que el langur de nariz chata de Tonkin había desaparecido definitivamente de la faz de la Tierra. Antes de eso solo había sido visto en un bosque vietnamita. Solo a finales del siglo, los biólogos encontraron especímenes en otras partes del país y ahora los vigilan de cerca para asegurarse de que la población no disminuya aún más. No, no te lo estás imaginando. Esta ballena está sonriendo de verdad. Ese es su inusual aspecto. Pero en realidad no es una ballena, sino un cetáceo conocido como vaquita marina. Y hoy se considera el mamífero más raro del mundo, con solo 9 especímenes en todo el planeta. Este animal es endémico de México, más exactamente del Golfo de California. Pero no son víctimas de los cazadores furtivos, sino de las redes de pesca usadas para pescar a otros peces. Y aunque el gobierno mexicano solía restringir estrictamente la pesca en el hábitat de la vaquita marina, ahora la ha vuelto a permitir y los biólogos ya están dando la voz de alarma. Conoce a la marmota de Vancouver, que vive en Canadá. Todos los años hiberna, a veces ralentizando su propio ritmo cardíaco hasta un récord de 4 latidos por minuto. Por desgracia, durante este periodo los depredadores suelen cazarlas con facilidad, pero la peor causa de extinción es la destrucción de su hábitat natural. Sin embargo, hay esperanza. En 2007 solo había 30 marmotas en el mundo, pero hoy, gracias al programa estatal, ya hay unas 200. No te lo vas a creer, pero delante de ti hay un panda. Pero no es un simple panda, es un panda rojo.
aunque para ser sinceros no tiene nada en común con los pandas, con excepción del nombre. Por cierto, el animal que aparece en el logotipo del navegador Mozilla Firefox es un panda rojo. Probablemente los desarrolladores hayan querido llamar la atención sobre el problema de su extinción. Según los datos más optimistas, no quedan más de 5.000 especímenes de esta especie en el mundo, pero los más pesimistas creen que solo hay 2.000. Pero la buena noticia es que el animal está bien aclimatado al cautiverio e incluso se reproduce bien en esas condiciones. Este es un pariente del gran tiburón blanco, del tiburón tigre y de otros temibles depredadores. Se llama tiburón ángel, y hoy en día quedan tan pocos de estos peces en la naturaleza que los científicos ni siquiera pueden calcular el número exacto. No tienes ni idea de lo única que es esta especie. Te diremos solo uno de los muchos datos interesantes sobre este animal. Los tiburones ángel pueden respirar con los ojos. Esto es posible gracias a la estructura especial de los órganos visuales. El tiburón necesita esta habilidad para esconderse en la arena del fondo marino y emboscar a su presa sin ser visto. Entendemos que simpatizar con los escarabajos es mucho más difícil que con los simpáticos pandas y los coloridos loros. Aún así, esta historia también merece atención. Este es el escarabajo tigre de Salt Creek, que vive en el estado norteamericano de Nebraska, al menos por ahora, porque debido a la contaminación atmosférica apenas quedan más de 400 en estado salvaje, lo que no es nada para un insecto. Sin embargo, aún hay esperanza de salvar a este importante animal para el ecosistema. Hace 20 años solo había la mitad de escarabajos tigre, y en el futuro los biólogos esperan seguir aumentando el tamaño de la población. Los lémures son endémicos de Madagascar. Esto significa que únicamente en esta isla se les puede encontrar en estado salvaje. Pero lo más terrible es que de las 111 especies conocidas por el hombre, 105 están en peligro de extinción, especialmente el lémur saltador sahafari. En la isla quedan aproximadamente 40 individuos de esta especie. La razón es la destrucción del hábitat, principalmente a causa de la extracción de carbón vegetal. Las pobres criaturas también son asesinadas activamente por la boa arborícola de Madagascar mientras duermen plácidamente en sus madrigueras. Y este pájaro también encajaría muy bien con el elenco de personajes de la película animada Río. Y por una buena razón. También vive en Brasil y también está al borde de la extinción. A mediados del siglo pasado, los ornitólogos siguieron la pista de la especie durante años. Luego la perdieron de vista de nuevo. Luego la volvieron a encontrar. Y los dos últimos especímenes salvajes fueron abatidos en los años 80. Afortunadamente, un conservacionista consiguió crear un centro de cría cerca de Río de Janeiro, por lo que las aves no se extinguieron del todo. En la actualidad, el número de mitus en Brasil supera los 200. Sin embargo, alrededor del 30% de la población son híbridos con otras aves. Y los científicos también están estudiando activamente el ADN del mitu para aumentar significativamente su población y devolverlo a la naturaleza.